Hola, hola, mis queridos amantes de las noticias del corazón y del apasionante mundo del espectáculo. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén vibrando con la misma energía que yo, porque hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha encendido las redes, ocupado los titulares y, sobre todo, conquistado los corazones de miles de personas. La enigmática y cautivadora relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y deslumbrantes, Demet Özdemir y Can Yaman. La pregunta que nos ha estado rondando a todos es, ¿qué le dedicó Demet a Can? Su amor lo revela, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas más sutiles, y a desentrañar los misterios que rodean a estas dos personalidades que irradian carisma. Y antes de zambullirnos en esta fascinante historia, les extiendo una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra vibrante comunidad, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, y activen esa campanita para que jamás se pierdan una sola de nuestras próximas revelaciones. Estamos a punto de zarpar hacia el universo del romance y el espectáculo turco. ¡Allá vamos! Para muchos de ustedes, la memoria todavía evoca la explosión de popularidad y la euforia colectiva que generó la serie Erkencikus, conocida en muchos rincones del planeta como Pájaro Soñador. Fue en ese escenario donde Demet Özdemir, desplegando un talento innato y un carisma que hipnotiza, y Can Yaman, con esa presencia magnética que lo catapultó a la estratosfera de la fama internacional, tejieron una historia que cautivó a millones de espectadores. Su química en pantalla no era solo palpable, era electrizante, una fuerza de la naturaleza que trascendía la ficción. Y como suele suceder en estos casos, la chispa que encendieron en la pantalla era tan intensa que los rumores sobre si esa conexión iba más allá de los guiones y las cámaras no tardaron en florecer. ¿Cómo no fantasear con la posibilidad de que dos seres tan perfectos juntos en la pantalla estuvieran viviendo un romance también en la vida real? La fantasía se apoderó de la audiencia, y la ilusión se volvió casi una certeza para muchos. Durante un periodo prolongado, ambos artistas mantuvieron una postura de discreción casi monacal, respondiendo a las incisivas preguntas de la prensa con evasivas calculadas o con esas sonrisas enigmáticas que solo alimentaban aún más la especulación. Y si bien es cierto que este hermetismo intensificaba el misterio, es también totalmente comprensible. La fama, especialmente cuando alcanza un nivel tan estratosférico, conlleva un escrutinio constante y agobiante. En ese torbellino, proteger la esfera más íntima de la vida privada se convierte, sin duda, en una prioridad absoluta. Sin embargo, como bien sabemos, el amor, en su manifestación más pura, a menudo encuentra maneras de romper las barreras y hacerse notar. Y en el caso de Demet y Can, las pistas, aunque al principio se presentaban con una sutileza casi imperceptible, fueron acumulándose de manera significativa, como pequeñas migas de pan que nos guiaban hacia la verdad. Uno de los primeros momentos en que el público sintió que existía algo más profundo que una simple amistad entre ellos fue a través del universo intangible de las redes sociales. Las interacciones, los me gusta estratégicos, los comentarios cargados de afecto, las fotografías compartidas que parecían portar un significado más allá de lo superficial. Demet es reconocida por ser una persona extraordinariamente expresiva en Instagram, y sus seguidores, con la agudeza de verdaderos detectives, son expertos en descifrar cada pequeño detalle. En su momento hubo ciertos likes y comentarios que ella dedicó a Can que fueron interpretados por muchos como mucho más que simples gestos de compañerismo profesional. A veces, un simple emoji, una carita sonriente bien colocada, puede comunicar más emociones y sentimientos que un discurso de 1000 palabras, ¿no les parece? La comunicación no verbal en las redes sociales tiene su propio lenguaje, y ellos parecían dominarlo a la perfección. Pero si bien las interacciones virtuales son importantes, el verdadero punto de inflexión, el momento en que el amor pareció revelarse de una forma mucho más directa y contundente, llegó a través de un gesto que trascendió la pantalla y las redes. Hablamos de un acto profundamente personal y cargado de significado por parte de Demet hacia Can. No se trató de un objeto material sin más, sino de una dedicatoria, un regalo imbuidos de sentimiento y de una conexión íntima. ¿Recuerdan esa época en la que Can Yaman recibió un galardón de suma importancia por su destacada carrera? Fue un momento de inmensa celebración, un hito en su trayectoria profesional, y las felicitaciones no se hicieron esperar. Entre la marea de buenos deseos, las palabras de Demet Özdemir brillaron con una luz especial. Pero no se trató de una felicitación genérica, de esas que se envían por compromiso.
Lo que Demet le dedicó a Khan en esa ocasión fue un detalle que asterisco resonó profundamente en el alma de quienes lo presenciaron y conocieron su trasfondo. Se trató de un regalo asterisco excepcionalmente especial, algo que demostraba no solo su profundo conocimiento de él, sino también su capacidad para captar y celebrar sus pasiones más arraigadas. Fue un gesto que habló de una conexión que iba mucho más allá de los flashes y los aplausos. Según las filtraciones y los comentarios que resonaron en diversos medios y entre la legión de fans, Demet le habría obsequiado a Khan un asterisco collar, pero no un collar cualquiera. Se trataba de un colgante con un asterisco significado muy profundo y personal, intrínsecamente ligado a uno de sus intereses más profundos y genuinos, asterisco el mar. Khan Yaman ha manifestado en innumerables ocasiones su asterisco gran amor por el buceo, por la exploración de la vida marina asterisco, y Demet, al parecer, captó perfectamente esa esencia. El detalle que hizo este regalo verdaderamente revelador fue su asterisco inscripción. Los rumores que se han repetido y corroborado en numerosos reportajes, sugieren que el colgante llevaba grabada una frase, o tal vez unas palabras, que solo ellos dos entendían en su totalidad, pero que hacían un asterisco referencia directa a ese amor compartido o a la profunda conexión emocional que sentían. Y aquí es donde la intriga alcanza su clímax. Las dedicatorias públicas son una cosa, un gesto admirable y apreciado. Pero un regalo tan íntimo con una inscripción cuidadosamente oculta al ojo público es algo diametralmente distinto. Es un asterisco lenguaje secreto entre dos almas, una afirmación de su intimidad y de la asterisco profundidad de sus sentimientos. Al elegir un regalo con un significado tan intrínseco para Khan, Demet no solo estaba celebrando su merecido éxito, sino también asterisco reafirmando su vínculo y la solidez de su relación. Era como si a través de ese detalle ella le estuviera diciendo: te conozco en lo más profundo, celebro tu esencia, tu pasión, y estoy aquí contigo, a tu lado, en este momento tan crucial de tu vida. La reacción de Khan ante este regalo también fue un asterisco tema candente de especulación. Se dice y los susurros se convirtieron en voces que resonaban en la industria, que él quedó asterisco visiblemente emocionado, conmovido hasta las lágrimas, y que el detalle de la inscripción no pasó desapercibido para él. En las fotografías y vídeos que circularon de ese evento, se le podía ver radiante con una luz especial en sus ojos. Muchos interpretaron esa alegría desbordante no solo como el triunfo por el premio obtenido, sino también como el eco del asterisco profundo amor y la conexión que había recibido a través de ese gesto tan conmovedor. Es fundamental recordar, y esto es crucial para entender la magnitud del momento, que en aquel instante, la relación asterisco aún no estaba confirmada oficialmente. Por lo tanto, cada gesto, cada mirada cómplice, cada palabra de agradecimiento se convertía en un asterisco tesoro invaluable para los fans que esperaban ansiosamente la confirmación de sus sospechas. Y este regalo de Demet a Khan fue, sin lugar a dudas, una de las asterisco pistas más contundentes y reveladoras hasta la fecha. No fue un simple me gusta en una foto o un comentario público y distante. Fue un asterisco acto de amor deliberado, personalizado y cargado de un significado profundo, que demostraba una conexión que iba mucho más allá de la magia que creaban en la pantalla. Además de este gesto tan emblemático, que sirvió como un faro de esperanza para los seguidores de la pareja, existieron otros momentos que avivaron la llama de la especulación y que, vistos en retrospectiva, parecen confirmar la profundidad y la autenticidad de su relación. Por ejemplo, los viajes que compartieron, a menudo capturados de manera discreta por sus seguidores más perspicaces, pero lo suficientemente evidentes como para generar un torbellino de comentarios y análisis. Demet y Khan fueron vistos juntos en lugares tan diversos como Italia, Grecia y otros destinos exóticos, disfrutando de momentos de tranquilidad y complicidad que para muchos eran la prueba irrefutable de que su romance florecía lejos del escrutinio constante de los focos. Cada escapada, cada foto casual, era analizada milímetro a milímetro en busca de nuevas confirmaciones. Las entrevistas de Demet también nos ofrecen valiosas pistas. Aunque ella es conocida por su naturaleza reservada y su habilidad para proteger su vida privada, a veces, cuando se le preguntaba directamente sobre Khan, sus respuestas adquirían un matiz especial, una dulzura inesperada. No era la misma respuesta genérica y profesional que solía dar sobre otros compañeros de trabajo. Había un complicidad latente en su voz, una chispa en su mirada, una sonrisa que se escapaba y que era imposible de disimular. Para aquellos que la conocen bien y que han seguido su carrera de ser
Esas pequeñas variaciones en su discurso y en su lenguaje corporal eran indicadores claros de que algo más profundo estaba ocurriendo. Y no podemos olvidar el asterisco impacto sísmico que su relación tuvo en sus respectivas carreras. La fama de ambos experimentó un crecimiento exponencial, y aunque este éxito se debe, en gran medida, a su talento indiscutible y a su arduo trabajo, el hecho de que se convirtieran en una asterisco pareja tan mediática y deseada también atrajo una atención adicional, tanto de la prensa como del público. Sus proyectos conjuntos, sus apariciones públicas, todo se convertía automáticamente en noticia de primera plana. Y en ese vertiginoso torbellino de fama y atención constante, el asterisco apoyo mutuo que se brindaban, al menos desde la perspectiva pública, parecía ser un pilar fundamental para sobrellevar la presión. Ahora, y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, asterisco, ¿qué pasó con esa relación? Porque como en muchas historias de amor épicas, las cosas en la vida de las celebridades pueden ser asterisco tan dinámicas como el propio espectáculo. Los proyectos profesionales los llevan por caminos diferentes, las distancias se interponen y las circunstancias de la vida a menudo dictan su propio curso. Y aunque la intensidad de los rumores sobre ellos dos ha disminuido con el paso del tiempo, el asterisco recuerdo de ese amor que se reveló a través de gestos tan significativos y poderosos perdura, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. En definitiva, lo que Demet Özdemir dedicó a Can Yaman en ese momento tan especial fue mucho más que un simple regalo. Fue una asterisco declaración de amor silenciosa pero rotunda, una muestra de asterisco profunda admiración y un reconocimiento genuino a la persona que él era. Fue un collar con una inscripción, sí, pero fue esa inscripción, esa asterisco intimidad compartida y esa comprensión mutua, lo que verdaderamente reveló la asterisco profundidad insondable de sus sentimientos. Fue la forma en que ella eligió celebrar su éxito, honrar su conexión única y recordarle, de una manera personal e inolvidable, asterisco lo especial que era para ella. Y eso, mis queridos espectadores, es lo verdaderamente hermoso de estas historias. Son los asterisco pequeños detalles, los gestos que nacen desde el corazón más sincero, los que tienen el poder de conmovernos profundamente y hacernos creer, una vez más, en la magia del amor. Demet y Can, aunque sus caminos ahora puedan haber tomado rumbos diferentes, nos regalaron una historia que cautivó a miles, una narrativa de romance que trascendió la pantalla. Y el regalo que ella le dedicó fue la chispa que encendió aún más la imaginación y la esperanza de sus fervientes seguidores. Así que para recapitular y dejarlo claro para todos, lo que Demet Özdemir le dedicó a Can Yaman en ese momento crucial de su carrera fue un asterisco regalo de una carga emocional inmensa, un collar con una inscripción cargada de significado, que sirvió como una revelación de la asterisco profundidad de su amor y admiración. Fue un gesto íntimo y poderoso que demostró cuánto se conocían y cuánto valoraba ella su relación. Y a través de este y otros indicios sutiles pero significativos, su amor pareció revelarse al mundo, asterisco confirmando la química mágica y la conexión profunda que muchos ya sospechaban desde hacía tiempo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al apasionante mundo del corazón de estas dos estrellas turcas. ¿Qué les pareció este gesto de Demet? ¿Creen que hubo otras pistas, otros momentos clave que no hemos mencionado en este análisis? Me encantaría, de verdad, leer todas sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo, dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos más profundos y hagamos de este espacio un lugar de diálogo y pasión por el mundo del espectáculo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden dejar un asterisco gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más revelaciones y más historias fascinantes. Hasta la próxima, amantes de las noticias del corazón. Adiós.